¿Cómo andan, queridos teófilos, teófilas? Vamos a seguir entonces reflexionando en torno a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a nuestras notas. Hasta el momento ya hemos reflexionado entonces con algunas cuestiones de los criterios de historicidad y hemos también intentado aclarar que no tenemos que caer en algo así como una ciencia ficción en torno a Jesús. Entonces, con este resguardo de no caer en la ciencia ficción, con el resguardo de ciertos criterios de historicidad de los relatos de la resurrección de Jesús, nos sumergimos entonces a entender algunas cuestiones meramente teológicas. Vayamos entonces a nuestro texto. La resurrección de Jesús de Nazaret, el Cristo. Ya dijimos que con una cristología ascendente solamente íbamos a poder quedar hasta las puertas del sepulcro con esa roca movida y que el resto queda a los pasos de la fe. Pero los efectos de Jesús o de su resurrección también fueron históricos. ¿En qué sentido? Si bien el acontecimiento de la cruz fue un final tremendamente duro, un final tremendamente irracional, un proyecto insostenible para esa comunidad centrada en la figura de Jesús y en su mensaje del reino para toda la humanidad, ¿cómo puede ser que aquel que habla de Dios como un padre, como un abá, haya sido crucificado? Este tipo de preguntas son las preguntas que se van a hacer los discípulos, los más cercanos seguidores de Jesús. ¿Cómo puede ser que lo que Jesús decía con respecto a un Dios misericordioso, protector de sus hijos, que le daba cosas buenas a los que se lo pedían, no como nosotros que le podemos dar a nuestro hijo una serpiente o una piedra cuando nos pide un huevo o un pan o distintas cuestiones? ¿Cómo puede ser que haya permitido que aquel que vivió su vida completamente en correspondencia con su voluntad haya permitido que haya muerto brutalmente en una cruz asesinado? ¿Era mentira lo que Jesús había dicho de Dios? Si hizo todo bien, ¿cómo es que murió en una cruz junto con reos, con presos castigados por crímenes, con aquellos que habían cometido injusticias? ¿Cómo el justo fue juzgado injustamente entre los injustos? Si Dios lo quería tanto que perdonaba los pecados a través de sus palabras y de sus gestos, ¿cómo es que permitió que lo asesinaran de tan cruenta e injusta manera? ¿Qué sería de ellos, seguidores de este tal Jesús? ¿Valía la pena para ellos seguir en esa campaña por la predicación del Evangelio? ¿Dios los iba a abandonar también a su suerte, a la muerte, a la desaparición de esta existencia, de esta tierra, con juicios injustos como sufrió el crucificado? Esto también ponía en peligro su propia concepción de Dios. No solamente era que habían quedado devastados porque Jesús había muerto en una cruz, su maestro había quedado muerto en una cruz, sino que también esto ponía en juego su concepción de Dios. ¿Cuál era la imagen de Dios que tenían? Jesús predicó contraculturalmente una imagen de Dios mucho más cercana, un padre que estaba ahí para sus hijos. Entonces, ¿quién era este Dios que dejaba caer en la injusticia a los que anunciaban con su vida y su palabra su voluntad? ¿No era el Dios liberador que había sacado a sus antepasados, a los israelitas de Egipto, de las manos del faraón? ¿No era ese mismo Dios que tenía que liberar a Jesús de esa cruz? ¿Cómo puede ser que aquel que hizo milagros, que aquel que revivió a muertos, haya muerto en una cruz? El misterio de la cruz y el misterio de la resurrección están unidos. Solo sabemos que durante y luego de su ejecución los discípulos se fueron dispersando, cada cual para cual lugar, marchándose la gran mayoría a Galilea. Aquel lugar donde Jesús le dijo a las mujeres que vayan porque Él se iba a aparecer luego de la resurrección. El camino de la cruz, narrativamente y aparentemente también históricamente, fue un camino de soledad. Jesús fue quedando cada vez más solo. Comió con los 12,
Luego fue con 3 al Getsemaní, que se quedaban dormidos. Se espantaron todos. Después fue Pedro al lugar del Sanedrín. En el Sanedrín, en el juicio, Pedro fue relacionado con Jesús y lo termina negando. Jesús tuvo que ser ayudado por un extraño a llevar el peso del palo para la cruz. Y en la cruz, hasta incluso, aunque confiando en Dios hasta el final, le dice: Dios mío, citando un salmo, ¿por qué me has abandonado? El camino hacia la soledad absoluta, el camino hacia la desesperación y la desaparición de la muerte. ¿Qué es aquello que pudo haber ocasionado que estas personas volvieran al lugar del asesinato y comiencen a predicar ante las mismas autoridades religiosas y políticas que habían asesinado a su maestro en la misma ciudad santa de Jerusalén, centro de la espiritualidad judía, que aquel que había muerto en una cruz, Dios le había hecho justicia y lo había resucitado? ¿Qué pudo haber pasado para que personas que se habían ido por descreimiento, por posibilidad de que los mataran, para escaparse, porque estaban defraudados de este gran mensaje de Jesucristo, vuelvan a la Jerusalén donde habían enjuiciado y condenado y asesinado a su maestro? Necesariamente, entonces, algo tuvo que haber pasado. Se cumplen todos los criterios de historicidad que habíamos visto anteriormente. Se cumple el criterio de dificultad. Es dificultoso pensar que personas que se habían escapado volvieran a la ciudad donde habían asesinado a su maestro. Marca una discontinuidad con los textos. Los textos tendrían que decir: bueno, muere el maestro, todos se van a sus casas y así continúa la vida cada cual como puede, decepcionado por lo que había pasado. Todos los evangelios, las cartas paulinas escritas antes del evangelio, nos hablan de una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple el relato de la coherencia con la cruz. Se cumple también la coherencia con todo el mensaje de Jesús de ser fiel hasta el extremo y de un Dios misericordioso que levanta incluso al justo de entre la muerte, venciendo la muerte para siempre. Se cumplen los criterios literarios secundarios. Hay cuestiones semíticas, hay cuestiones antropológicas de los semíticos. ¿Por qué no está el cuerpo? Es lo que veremos, por ejemplo, al final. Si hubiera estado el cuerpo, hubiera sido muy sencillo para los romanos o para los judíos de entonces poder mostrar el cuerpo, exhibirlo públicamente y que se acabaran todas las predicaciones en torno a este tal Jesús de Nazaret si no hubiera resucitado en cuerpo y alma. Los textos, de alguna manera, nos los muestran a los discípulos, hablando con mucha audacia, con mucha convicción, con mucha certeza de que el mismo que había sido sepultado está resucitado de entre los muertos y exaltado junto al Padre a su derecha. Que este mismo resucitado los ha visitado, invitándolos a la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones y mandándolos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era meterse nuevamente en la boca del león. ¿Por qué? Personas que estaban fuera, que se habían desperdigado por ahí, vuelven a centrarse en el núcleo a pocos pasos de donde había sido asesinado su maestro. En los primeros años posmuerte de Jesús comienzan a aparecer fórmulas muy sencillas que se expanden rápidamente entre las liturgias judeo-cristianas, esa mezcla inicial que se dio en el cristianismo, al compás de la predicación de las nuevas generaciones de cristianos. Todas coincidían en lo mismo, todas coincidían en 2 o 3 términos singulares. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Dios exaltó a Jesús y lo llevó a su diestra, sentándolo en la gloria. Dios le despertó a Jesús de la muerte. Todos simbolismos, porque nadie puede explicar lo que pasó realmente, porque ya no es un acontecimiento de la history, no es un acontecimiento histórico propiamente dicho, sino metahistórico.
Un acontecimiento metahistórico que termina fundando toda la historia, cambiando el sentido o mostrando el sentido más profundo de la historia y del universo y de la humanidad. Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos, es la convicción que tenían los primeros discípulos. Dios lo ha despertado de los sueños de la muerte, Dios lo ha sentado a su derecha en su trono glorioso. Son todas imágenes simbólicas para hablarnos de que Jesús realmente estaba resucitado. Nadie ha vuelto de la muerte para contar qué es lo que pasa en y mucho menos alguien que diga estar viviendo una vida de resucitado. Dios, el más trascendente, se ha sumergido, ha llegado a las profundidades del Sheol donde estaba sumergido Jesús y ha vencido a la muerte para siempre, cambiándole su sentido. Ya la muerte no es el lugar de la perdición, no es el lugar de la desesperación, no es el lugar de la desaparición, no es el lugar donde se apagan las conciencias, sino que la muerte es el paso definitivo para el encuentro con el Dios misericordioso, con el Dios del amor, con el Dios que es justo y levanta de la muerte a aquellos que han muerto injustamente. Estas imágenes nos permiten percibir que Jesús es alguien que al haber escapado de la muerte o al haber sido levantado por Dios de la muerte está lleno de vida, está erguido, está de pie, lleno de vitalidad. Pero ¿de qué vida estamos hablando? Porque claramente no es la vida que vivía antes de ser crucificado. No es la vida humana nuevamente. Los griegos tenían dos palabras para hacer referencia al término vida. Por un lado tenían la bios, que es aquel término que aparece en nuestra palabra biología, es decir, el decir acerca de la bios, el decir acerca de lo que tiene vida, de lo que está animado, de lo que tiene alma. Por el otro lado estaba el otro término para hacer referencia a la vida, que era la zoe, no la bios, sino la zoe. Zoe es un término que hace referencia a un estilo de vida distinto. Es la vida eterna, es la vida divina. En el Evangelio de Juan, de hecho capítulo 17, versículo 3, se nos relata que la vida eterna es comunión con el Padre y con el Hijo. Es decir, la vida eterna es comunión con Dios. La vida eterna es conocimiento profundo de la otra persona, es conocimiento profundo de Dios. Y en este sentido es relación de intimidad con Dios. ¿Qué es la vida eterna? Es el estado de vida íntima con Dios. ¿Cómo es eso? Sería hacer ciencia ficción. Podemos conocer algunas cuestiones básicas por sus consecuencias. Por ejemplo, que impulsa, como la resurrección de Jesús impulsó a los otros a predicarlo, incluso hasta tener que dar la vida al igual que su maestro. Era tanta esa convicción que tenían que cuando tuvieron que entregarse también entregaron su vida. ¿Qué es aquello que lleva a la persona a dar su vida, lo más preciado que tiene? Para no caer en ciencia ficción, de hecho los evangelios y las cartas paulinas son muy respetuosos de ese nuevo estado. Si bien muestran un Jesús que camina entre ellos, que come entre ellos, que le muestra sus llagas, en el fondo, lo que está sucediendo es que Dios se está manifestando. Está manifestándose Jesús como aquel que ya estaba en relación de comunión, de cercanía, de una relación profunda con el Padre. Es aquel que vivió otra vida. Es aquel que por más que se acercara a los apóstoles o a los discípulos o a los 12, ellos al principio no lo reconocían cuando estaba resucitado. Y frente a algunos signos, como por ejemplo cuando Jesús partía el pan, símbolo de la Eucaristía, de la última cena, ahí se avivaban, ahí se le abrían los ojos, ahí se les desvelaba que la identidad de quien tenían adelante era la de Jesús el resucitado. Por lo tanto, es difícil explicar qué es lo que sucede después de la resurrección. Lo que sí podemos estar seguros
por un conocimiento de la teología y por lo que nos permiten ver los textos bíblicos y la tradición y el magisterio de la Iglesia, es que la resurrección es salvación, la resurrección es plenitud, la resurrección es vida plena, es aquel estado donde uno se siente pleno, y para sentirse pleno necesariamente entonces uno tiene que estar en comunión con Dios. Es el estado antipecado, es la posibilidad nueva de entrar en este paraíso del cual el ser humano ha sido expulsado, entre comillas, según los relatos narrativos, míticos que nos abren la Biblia en el Génesis. Aquel Adán y Eva que se había puesto en el lugar de Dios y por lo tanto no estaba en comunión con ese Dios que caminaba en el jardín junto con ellos, y que había puesto un serafín para que no entrara nuevamente en el paraíso, es el propio Cristo el que rompe esa puerta y permite el acceso con Él en esa relación de intimidad con Dios nuevamente. Es interesante pensar esta cuestión como de cercanía. La resurrección no es algo mágico, la resurrección es plenitud, es estado de sentirse plenamente vivo. Y plenamente vivo uno puede estar cuando está junto con Dios. La resurrección no empieza al momento de nuestra muerte. Con nuestro propio bautismo, con la purificación del pecado original, ahí comienza la resurrección nuestra de la propia vida. Algunas cuestiones más ya para ir terminando. Dos preguntas que nos pueden inquietar. Una es, ¿cómo es que los textos nos hablan de que Jesús resucitó al tercer día? Pero si uno hace las cuentas, y por más que lo haga de la manera judía, como corresponde hacer la cuenta, porque el Evangelio fue escrito en un ámbito judío, ¿cómo es que si Jesús muere a las 3 de la tarde de un viernes, si uno pasan las 6, 7 de la tarde, sería un día más, pasan las 3, 7 de la tarde, sería un día más? De alguna manera, si uno hace las cuentas, estaría ahí jugando muy al límite con lo que uno conoce, se entiende como tercer día o 72 horas. No coincide el primer día de la semana con esta idea del tercer día. Bueno, la cuestión es que el tercer día es una expresión bíblica. Es la expresión bíblica del día en que Dios decide actuar para salvar al justo de la injusticia. Es el día que trae la salvación luego de todo sufrimiento. De hecho, el día en que iban a resucitar todos los muertos, según la tradición judía de entonces, iba a ser el tercer día. Jonás fue liberado de la ballena al tercer día. Es decir, es el tercer día, el día en que Dios actúa por la humanidad salvándola. Es una cuestión más simbólica, como los 40 años en el desierto, es una cuestión simbólica de una generación que fue vagando por el desierto y que no es la misma generación la que salió de Egipto por no haber confiado en Dios, que puede gozar de la tierra prometida. La otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿Jesús resucitó corporalmente? Difícil es poder decir algo con seguridad por fuera del marco interpretativo de la fe. Pero es lo que acabamos de decir hace un rato. Si uno pudiera encontrar el cuerpo de Jesús, y evidentemente lo tenían muy a mano los romanos y los judíos de Jerusalén de entonces, pasadas las Pascuas, porque si no hubieran incurrido en una impureza y por lo tanto no las hubieran podido celebrar, ¿qué les hubiera impedido que vayan a buscar el cuerpo de Jesús y lo colgaran en la plaza central, enfrente del templo, para mostrar que el resucitado, el que decían que estaba resucitado, en realidad estaba muy bien muerto? No hubiera tenido tanta potencia el inicio del cristianismo si pudieran haber mostrado el cuerpo de Jesús. Y esto es coincidente con la antropología judía. A partir de Platón, o la filosofía griega, ha corrido una corriente que se ha sumado al cristianismo a esta corriente, de que el alma es inmortal y el cuerpo perece. Y de hecho, si uno lee el catecismo, seguramente va a encontrar esta idea por detrás cuando lea la resurrección o lo que pasa en lo novísimo o lo que nos pasa después de nuestra muerte.
Pero la antropología judía era una antropología donde el cuerpo y el alma no estaban distinguidos. Había como distintas dimensiones del ser humano, pero cada uno de estos términos expresaba el ser humano en su totalidad. Cuando uno decía cuerpo, decía el ser humano que tenía una inteligencia y se relacionaba con otros en un contexto dado. Cuando decía la dimensión interna del ser humano, estaba también comprendiendo que el cuerpo era aquel que permitía la expresión de eso interno del ser humano. No había una división entre cuerpo y alma dualista como nosotros. Por lo tanto, si Jesús resucita, tiene que resucitar tanto en cuerpo como en alma, en sus relaciones y en su relación con Dios. Y lo último, uno podría decir, bueno, pero Jesús resucita en su cuerpo, pero es el mismo cuerpo. Bueno, volvemos a lo mismo de antes. No, es un cuerpo glorioso, le llamará Pablo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Hay un término bíblico que dice, Jesús se deja ver a los apóstoles, Jesús se deja ver a los discípulos, Jesús se deja ver a Pablo y a otros 500 más, dice Pablo. Es importante esto de se deja ver, porque nos habla de una trascendencia. Es Dios el que se deja ver a la humanidad. La humanidad no puede alcanzar a Dios por sí mismo. Más que hablar de una visión física, hay que entenderlo como una teofanía. Y en el caso de Cristo, como una cristofanía, una manifestación de Dios es la teofanía, una cristofanía es la manifestación de Cristo. Es un salir de este Cristo, de su misterio insondable y trascendente, para comunicarse realmente con los seres humanos. ¿Cómo fue esa experiencia de los discípulos? No lo sabemos, sí sabemos que lo reconocían al partir el pan. Por eso es tan importante la Eucaristía en nuestro tiempo, porque el cristiano reconoce en la Eucaristía que el mismo Jesús, que murió en una cruz y resucitó de entre los muertos, es el mismo que se hace pan y es el mismo que se hace vino, transformando ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Es el mismo resucitado que se apareció a las mujeres, el mismo que se hace presente en medio de una comunidad al celebrar la Eucaristía. Por eso, entonces, es importante o es tan importante el centro eucarístico de la Iglesia cristiana. Con esto hemos terminado el tema de la resurrección de Jesús. Hemos sido cuidadosos de entrar en una especie de ciencia ficción, hemos depurado algunas ideas con respecto a lo que anda circulando en el mundo New Ager con respecto a Jesús. Hemos caminado por el camino de la cristología ascendente hasta donde pudimos, que es hasta que se corre la piedra de la tumba, y hemos seguido caminando cuidadosamente con ciertos criterios históricos con respecto a las consecuencias que sí son históricas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esto entonces terminamos la clase de hoy de la resurrección de Jesús. Con la clase anterior, con la clase de hoy, comprendíamos el gran misterio del cristianismo que brilla y da sentido a todos los demás. Sin este misterio, dos caras de una misma moneda, del misterio pascual, la Iglesia, el cristianismo, no tendría ningún sentido. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Seguramente empezaremos a recorrer la vida de Jesús desde el principio nuevamente hasta el final, pero con la luz como un sol que ilumina cada uno de esos hechos desde este misterio pascual, desde esta misión y este cumplimiento de la misión y esta justicia que Dios hace de Jesús al resucitarlo de entre los muertos. Nos vemos en una nueva próxima edición.